Hola, bienvenido un día más a tu podcast Buscando tu Presencia. En este nuevo episodio vamos a seguir dándole continuación a lo que hemos venido hablando semanas anteriores sobre cuáles son esas costumbres y esas conductas que el Señor nos pide en Romanos 12 que no imitemos para hacer un sacrificio que lo agrade. Si no te has visto los anteriores episodios, te los voy a dejar en la cajita de descripción para que lo puedan ver. Me presento, mi nombre es Sandy Almanza y es para mí un privilegio estar aquí compartiendo un episodio más de tu podcast Buscando tu Presencia. Comencemos con el video de hoy. Para seguir dándole continuación a lo que hemos venido hablando semanas anteriores, la conducta de este episodio que vamos a hablar, el Señor nos pide no imitar, la vamos a encontrar en Romanos 12:14 que dice: bendigan a los que los persiguen, no los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Bueno, esta es una petición bastante difícil, diría yo, que el Señor nos pide acá que hagamos, ¿verdad? Porque ¿qué persona humanamente hablando es capaz de pedir, ¿verdad? Por esa persona que te está haciendo, que está hablando mal de ti. ¿Qué persona humanamente hablando es capaz de no contraatacar esa ofensa que esa persona te está haciendo? De no responder con enojo, de no responder con ira ante esas acusaciones que te están haciendo o ante esas burlas, ¿sí? Ante esos comentarios malintencionados acerca de ti, ¿sí? Y es que el mundo dice que nosotros debemos responder, como dice el dicho, ojo por ojo, ¿cierto? Responder de la misma forma es lo que el mundo nos invita. Como nosotros estamos acostumbrados, ¿verdad? Como hemos crecido a dejarnos llevar, ¿verdad? A que si tú me haces, yo no me voy a quedar con eso. Yo te voy a responder de la misma manera, inclusive peor. Pero aquí el Señor nos está haciendo una invitación muy clara a no maldecir, a no responder de la misma manera en la que las otras personas nos agreden. Muy claro lo está diciendo: bendigan a los que los persiguen, no los maldigan, pidan a Dios. Esa es la conducta o esa es la forma en la que nosotros debemos actuar. En vez de enojarnos también por la actitud que esta persona está teniendo, más bien orar para que el Señor pueda ayudarlo, para que el Señor pueda tener misericordia de esa persona. Mira, yo he entendido algo antes de comenzar con todos estos episodios de este podcast. Y el Señor me habló muy claro acerca de lo de la misericordia. Y a partir de ese encuentro me quedó muy grabado esta parte, ¿sí? De que si yo en este momento estoy de pie, que si yo en este momento no estoy haciendo algo que no le agrade al Señor, ha sido por misericordia, porque Él ha tenido misericordia de mí. Sí, entonces a partir de ese momento, mi perspectiva hacia esas personas que de pronto no están haciendo las cosas bien o no están en los caminos del Señor cambió, porque yo antes le daba muy duro en mis oraciones, yo le daba muy duro a las personas, a mis hermanos, a los que no estaban caminando con el Señor, y yo me quejaba y mis oraciones eran de queja. Señor, mira lo que está haciendo esta persona, mira, no me parece. Mira, Señor, no me parece, mira que lo está haciendo mal, mira que esto, mira que lo otro. Y realmente en mí no había misericordia, ¿sabes? Pero el Señor tuvo la misericordia y me habló fuertemente de este punto en mí que estaba yo fallando. Y me dijo: Sandy, si tú en este momento no estás haciendo lo mismo que esas personas, ha sido porque yo he tenido misericordia de ti. Así me lo dijo claro. Me lo dijo claro, que yo me quedé sin palabras. Es como cuando el Señor te reprende en su misericordia, Él te reprende y te pone las cosas sobre la mesa y te dice: no ha sido por tus esfuerzos, no ha sido porque tú eres la más buena, porque tú eres la más santa, porque tú eres la super wow.
ha sido porque yo he tenido misericordia de ti. Así que ora por las personas que en este momento no están como tú. O sea, y eso para mí fue santo remedio. Yo allí pude entender la perspectiva de lo que significa tener misericordia. Y la perspectiva también de que Dios ha tenido misericordia de mí. De que si yo en este momento no estoy juzgando como esa persona me está juzgando, que si yo en este momento no tengo la mente oscurecida o la mente confusa, como lo dice Romanos 1:21, ha sido porque el Señor ha tenido misericordia de mí. ¿Sí? Porque el Señor le ha placido que yo no esté en esa tiniebla. ¿Sí? Entonces, cuando tú entiendes esa parte de la misericordia de Dios, tu enfoque cambia. Ya no te voy a decir de que ahora ahí sí no juzgo, de que ahí sí no tengo un mal pensamiento, porque eso sería decirte mentiras. Pero ahora veo a las personas desde otro punto de vista. Veo a las personas, yo digo que con misericordia. Ya no es fácil juzgarlas. Como el primer pensamiento que llega a mi mente cuando alguien está haciendo mal o cuando alguien está hablando así, no es de juicio, sino de Señor, ten misericordia de esta persona porque está haciendo esto o haciendo lo otro. Sí, el Señor me recuerda así muchas veces de lo que nos dice Efesios 6:12, de que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad que están en lugares celestes. ¿Sí? Nosotros debemos tener claro de que esa persona que te está juzgando, de que esa persona que te está hablando, que te está persiguiendo, que te está haciendo enojar y todo eso, nuestra lucha no es contra esa persona. Nuestra lucha es con lo que gobierna a esa persona. ¿Sí? Y no sabemos cómo Satanás lo tiene cautiva. Así que en vez de nuestra actitud que sea de juicio, de responder de la misma manera, el Señor nos invita a ser misericordiosos. El Señor nos invita a orar por esas personas para que el Señor pueda ayudarlos, para que el Señor pueda bendecirlos, para que el Señor pueda hacer algo en sus vidas y que realmente puedan salir de esa cautividad en la que se encuentran. Esa es la invitación que el Señor nos hace, ¿sí? A no imitar esa conducta, a no responder de la misma manera en la que el mundo responde, a no, si tú me ofendes, yo te ofendo. No, eso no es lo que el Señor nos está pidiendo. El Señor nos está diciendo acá, ora por el que te persigue, por el que te maldice, ora. ¿Sí? Esa es la forma en la que el Señor quiere que nosotros actuemos. Hemos llegado hasta el final de este video. Espero que el Señor haya bendecido tu vida con esta palabra como lo ha hecho conmigo. Si no te has suscrito, te invito para que lo hagas, ya que seguiremos hablando sobre este tema y sobre nuevas conductas que el Señor nos pide no imitar de este mundo para hacer un sacrificio que lo agrade. Nos vemos el próximo jueves. Bendiciones.